a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la claridad de la razón, porque no confío ni en el Papa ni en concilios, porque saben que frecuentemente fallan y se contradicen. Estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Esta expresión fue una expresión que Martín Lutero dijo. Martín Lutero fue un pionero de la Reforma en el siglo XVI. Y él dijo que tenía una firme convicción en la palabra, no en un concilio, no en la opinión de ninguno de los líderes de la iglesia, porque ninguno de ellos tenía la autoridad que las Escrituras tienen. ¿Y por qué? Porque ninguno de ellos tiene la distinción de ser inspirados por Dios. Y quiero decirte a ti, mi querido oyente, que nada en este universo tiene la distinción de lo que hoy tú y yo tenemos en nuestras manos, una copia de la bendita, inerrante, inspirada palabra de Dios. Hoy, donde el cientificismo emanado del humanismo se promueve como la fuente de la verdad, hoy donde el relativismo ha flexibilizado los estándares y pilares de la moralidad, hoy donde las voces del egoísmo engañoso se maquillan con palabras como los derechos humanos y nos seducen con sus palabrerías endulzadas con engaño. Hoy, donde todo esto es parte de nuestra sociedad, hoy tú y yo tenemos que ir y ver la palabra de Dios como la palabra inspirada, inerrante, infalible, y a la cual hacemos bien en estar atentos, porque todo es cambiante excepto la bendita palabra de Dios. Nosotros debemos cautivar nuestros pensamientos a la bendita e inspirada palabra de Dios. Hoy debemos de valorar y proclamar con voz en cuello que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y es por eso que nosotros creemos que cada uno de los oyentes, creyentes, miembros de la iglesia, personas asistentes a esta iglesia, debemos de valorar lo que tenemos en nuestras manos, ya sea impresa o digital. Y hoy iniciamos esta miniserie de 4 sermones que tienen como propósito mostrarnos el valor supremo de las Escrituras, porque Dios las inspiró y las ha preservado hasta el día de hoy. Así que hoy iniciamos esta serie hablando del tema de la inspiración de las Escrituras, y lo haremos respondiendo 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Y la segunda, ¿qué implicación tiene para ti y para mí que la Biblia sea inspirada por Dios? Respondamos la primera pregunta: ¿qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Y déjame decir primero lo que no significa que la Biblia es inspirada por Dios. No significa que la Biblia es un libro escrito exclusivamente por el hombre. Eso, si la Biblia es inspirada por Dios, entonces estamos diciendo que la Biblia no fue escrita exclusivamente por el hombre. Normalmente hemos escuchado que la Biblia es un libro escrito por hombres, y cuando nosotros decimos eso, podríamos llegar a un extremo donde nosotros podríamos estar diciendo que la Biblia solamente la escribieron los hombres.
no se niega en esta postura que ellos tuvieron alguna impresión espiritual, alguna experiencia espiritual, de tal forma que escribieron a lo largo de su vida algunas de esas impresiones. Muchas veces en esta postura se consideran los autores bíblicos personas piadosas, quizá algunos de ellos como genios en su religión, que tuvieron un momento de inspiración y que con base en ese momento de inspiración fueron conmovidos para tener esa experiencia, que la pusieron y la plasmaron con palabras escritas. Pero según esta idea y esta postura, la Biblia no deja de ser solamente un documento humano, escrito por hombres solamente, que tuvieron una experiencia y la escribieron. Pero nosotros no estamos diciendo que la Biblia fue escrita por hombres. Eso no es que la Biblia es inspirada por Dios. Pero tampoco significa que la Biblia, la segunda cosa que quisiera que ustedes entendieran que no significa que la Biblia fue escrita mecánicamente por los humanos. Esta postura se llama la postura del dictado. Se cree que los autores humanos simplemente fueron secretarios del Espíritu Santo y que los autores humanos fueron agentes pasivos, que no pensaron en lo que escribieron, simplemente estaban recibiendo un mensaje y no estaban razonando lo que estaban escribiendo. Pero cuando tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, cuando tú vas a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, te das cuenta que Lucas dice lo siguiente, que después de un esfuerzo continuo y consistente de poner todos los datos en orden que él investigó, escribió el Evangelio de Lucas, un evangelio que está dentro de la Biblia, que es inspirada por Dios. Así que nosotros no creemos que el hombre solamente recibió una voz y que él simplemente transcribió lo que él escuchaba. No. La Biblia, entonces, no es un libro humano solamente, tampoco es un libro que solamente fue escrito mecánicamente por humanos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que los autores humanos, sí, fueron hombres que escribieron la bendita palabra de Dios, pero mientras ellos escribían, estaban siendo guiados por Dios. Ellos participaron de manera consciente e inteligente en la redacción del texto bíblico. Al leer las Escrituras, nosotros encontramos constancia en el texto bíblico de esos distintivos intelectuales de los autores. Cuando tú lees el Pentateuco y lees los Salmos, te das cuenta que hay una diferencia entre la escritura de Moisés y la escritura de David. Es notorio sus distintivos lingüísticos, culturales, e incluso cuando lees la carta del apóstol Pablo y lees las cartas de Pedro, notas sus distintivos personales de cada autor. Pero, ¿cómo inspiró Dios entonces la escritura? ¿Fue Dios o fue el hombre? Y esto puede ser algo misterioso. Pero cuando vas a la escritura te das cuenta que la escritura misma dice cómo Él lo hizo. Y quisiera que me acompañaras a Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esa profecía no fue traída por voluntad humana. Esta palabra no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios,
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que utiliza Pedro para hablar de la inspiración, siendo inspirados, es una palabra griega, fero, que significa impulsados. Impulsados. Los santos hombres de Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo. Fue una operación simultánea entre el autor humano y el autor divino. El autor divino fue el principal autor, pero Pedro indica que los profetas antiguos fueron movidos, impulsados por el Espíritu, como, déjame ilustrarlo, como si fuera un barco en medio del mar, guiado e impulsado por el viento del Espíritu. Solamente estoy ilustrando, no estoy diciendo que el Espíritu sea el viento, pero fue impulsado, fue llevado, fue dirigido por esa fuerza. El Espíritu Santo trabajó en el autor humano, a través de los autores humanos, de tal forma que lo que dijeron ellos, lo que dijeron y escribieron ellos es exactamente lo que Dios mismo dijo y planteó. No es que es palabra de Pedro, no es palabra de Pablo, es la palabra inspirada de Dios. Él estaba conduciendo a esos hombres a escribir y ellos conscientemente estaban escribiendo. Y en este sentido podemos ver lo que Pablo dice también en el pasaje que leímos hace un momento. ¿Recuerdas 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Toda la escritura es inspirada, y pareciera ser que está usando la misma palabra que Pedro utilizó, pero es una palabra diferente. Theoneustos. Es una palabra diferente. Y lo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 es que la escritura, toda la escritura, cada palabra que está en ese texto que estaban escribiendo esos autores bíblicos es una palabra que proviene de Dios. Y la palabra theoneustos, que es una palabra que implica ya no esa fuerza, ese impulso, sino que ahora es una palabra exhalada por Dios, respirada por Dios. Está refiriéndose entonces más bien a lo que Dios está respirando, no tanto hacia dónde lo está haciendo, sino que cada palabra está siendo salida de la boca de Dios para que estos escucharan y pensaran y escribieran. La fuerza de la expresión de Pablo es que toda la escritura, y hermanos, por favor, quisiera que tú pensaras en eso. Toda la escritura ha salido de Dios por su exhalación, por su respiración. Tienes en tus manos la palabra de Dios. Abrió Dios su boca, la exhaló y fue escrita y ha sido preservada. Hoy tenemos en nuestras manos la bendita palabra de Dios. De manera que toda la escritura, toda, ha sido dada por expiración, por exhalación, por respiración de Dios. Dios es la fuente de estos escritos. Así que la doctrina de la inspiración se refiere a la forma en que Dios exhaló su palabra y supervisó la formación de estas sagradas escrituras. Por lo tanto, cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, hablamos de que la Biblia es el texto exhalado por Dios en forma humana. Es el texto exhalado por Dios de una forma humana. Y cuando nosotros nos referimos entonces a esto, estamos refiriéndonos a esos textos donde Pablo estaba escribiendo, Pedro estaba escribiendo, Moisés estaba escribiendo, más de 40 autores, 1400 años de distancia entre el primero y el último.
Esos textos fueron inspirados por Dios, exhalados por Dios. Y Dios ha decidido preservar esos textos hasta lo que hoy tenemos como una copia en nuestro idioma. Porque esos textos que fueron inspirados por Dios no fueron escritos en español ni en inglés, sino fueron inspirados en hebreo, arameo, griego. Pero Dios ha preservado eso para que tú y yo hoy tengamos una copia fiel de esos textos sagrados. Y no tenemos tiempo para desarrollar una argumentación profunda acerca de esto. Pero solamente permíteme mencionar que una de las razones del por qué creemos en la inspiración divina de la Biblia es porque ella dice de sí misma que es inspirada por Dios. Y esto pareciera ser un argumento poco fiel y digno de confianza, porque pareciera ser un argumento circular. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, ella es la máxima autoridad para comprobar cualquier cosa. No hay ninguna corte superior a la palabra de Dios. No hay nadie que pueda poner en tela de duda la palabra de Dios si decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no puedo decir si esa es la palabra de Dios o no. Ella dice de sí misma que es la palabra de Dios. Y por lo tanto ella es la corte superior. Y si ella dice de sí misma que es la palabra de Dios, yo creo que es la palabra de Dios. La Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos más de 400 referencias directas a la inspiración divina de sus escritos. En el Nuevo Testamento, 320 citas directas y más de 1000 referencias a los escritos del Antiguo Testamento. Tanto apóstoles como evangelistas dicen de la palabra que es inspirada por Dios. Así que eso es lo que significa que hoy tú y yo tenemos en nuestras manos la bendita palabra de Dios inspirada. Cuando hablamos entonces de la inspiración de la Biblia, hablamos que la Biblia es el texto exhalado por Dios de forma humana. Espero que eso sea claro. Cuando hablamos de la inspiración de la Escritura, nosotros estamos hablando que la Biblia es el texto exhalado por Dios en forma humana. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, no solo debemos argumentar que ella es inspirada por Dios, sino que nuestra responsabilidad va más allá que eso. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad ante un texto inspirado se eleva. Es más que tener un argumento. Cuando reconocemos que en nuestras manos tenemos una copia de aquellos manuscritos que fueron inspirados y que Dios ha preservado, debemos considerar qué implicaciones tiene para nuestras vidas. Si tú tienes el texto inspirado por Dios, exhalado por Dios de forma humana, ¿tiene una implicación para ti? ¿O solamente es para que tú te sientas orgulloso de tener una palabra inspirada de Dios? No, tiene una implicación para ti. Claro que tiene una implicación. Y esa es la segunda pregunta que resolveremos. ¿Qué implica que la Biblia es inspirada por Dios? Y quiero dar 3 implicaciones de que tiene el hecho de que nosotros tengamos la Biblia como el libro inspirado por Dios, exhalado por Dios en forma humana. Si la Biblia es inspirada por Dios, la primera implicación es que es la suprema autoridad para nuestras vidas. Si la Biblia es inspirada por Dios y tú crees eso, implica que ella es la suprema autoridad para tu vida y para la mía. Estamos obligados entonces a recibirla en su totalidad,
La Biblia es autoritativa y no tenemos potestad de decir, esta parte sí me gusta y esta parte no. Prediquen de esta parte, no prediquen de esta otra parte. Estas cosas en verdad me convienen y estas no me convienen. Mi querido oyente, estamos bajo presión constante a negar varias enseñanzas bíblicas. Pero es nuestra responsabilidad someternos a la bendita palabra inspirada por Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra. No importa qué es lo que tú sientas o qué es lo que yo siento, es lo que la palabra de Dios dice. Y si ella dice lo que dice, entonces yo me someto a la palabra. Así que cuando tú y yo nos acercamos a la Escritura, debemos hacerlo con reverencia y cuidado, siendo diligentes en el estudio de lo que ella dice. Tenemos que tomarla en serio. No es cualquier libro, no es cualquier libro, es el bendito libro que Dios inspiró. No es el periódico que lees de vez en cuando. No es la novela de C.S. Lewis, es la bendita palabra de Dios. Y si tú crees eso, esa palabra tiene autoridad sobre ti y tú y yo debemos de someternos a ella. Y una de las formas en que nos sometemos a la palabra es dejando de decir a Dios qué tiene que hacer. Una de las formas en que nosotros nos sometemos a la palabra es dejando de decir lo que Dios tiene que hacer y aceptando lo que Dios revela en su palabra para nuestras vidas. Porque lamentablemente nosotros estamos constantemente diciéndole a Dios qué tiene que hacer y nos hemos olvidado que Dios ya nos dijo qué es lo que va a hacer. Hace tiempo leía un teólogo que dijo lo siguiente: si te pones frente a la palabra, debes de poner una mano en tu boca y guardar silencio. Y aprende a escuchar lo que Dios dice. Sí, eso no quiere decir que no podamos hablar a Dios. Pero cuando estás frente a la palabra de Dios, tienes que escuchar la voz de Dios que ha sido exhalada por Él y escrita de forma humana para que tú y yo le conozcamos. Y déjame aplicar esto. Hay muchos que piensan que el gran reto de la humanidad es la pobreza en el mundo, es la inmoralidad en el mundo, que deberíamos mejorar el medio ambiente. Algunos piensan que el problema del ser humano es que el hombre no ha llegado a su máximo potencial. Pero la Biblia dice que el problema principal del ser humano no es la pobreza, no es la contaminación, no es la falta de logros personales, no es que es víctima, el problema es el pecado. Y muchas veces pareciera poco relevante hablar sobre el pecado en las iglesias. Pero si no lo hacemos, acabamos diciendo que la Biblia no es inspirada por Dios, porque no es la máxima autoridad. Y al final la cruz carece de sentido en nuestras vidas. Pero si tú y yo vemos lo que la palabra de Dios dice, nos damos cuenta que el pecado es el problema del hombre y que la cruz es la solución al hombre. Hoy en día, para muchos cristianos, las voces de las redes sociales, las voces de los expertos en la psicología, son más escuchadas que la misma palabra de Dios. Preferimos redefinir el pecado con etiquetas que eximen la responsabilidad, haciéndonos víctimas en vez de responsables. La culpa lo tiene otro, no yo. Y la psicología es lo que infunde continuamente. Cuando la Escritura nos revela nuestra condición caída y lo culpable que nosotros somos delante de nuestro Dios, pero
el problema es que ponemos antes la opinión de otros, antes que la palabra de Dios. Si la Biblia es inspirada, implica que la Biblia tiene la suprema autoridad para decir lo que tiene que decir, y tú y yo tenemos que escuchar lo que la Biblia dice acerca de nosotros y acerca de Él. Pero una segunda implicación es que si la Biblia es inspirada por Dios, es suficiente para la salvación y para la santificación. Y eso es precisamente lo que Pablo dice al Timoteo, y es el versículo que leímos hace un momento, en el versículo 15, en el capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Lo leen conmigo? Versículo 15. Te pueden hacer sabio para la salvación. La suficiencia de la escritura significa que la palabra escrita son y han sido a lo largo de la historia suficientes para salvar al pecador. Las escrituras son suficientes para salvar al pecador. Las escrituras nos revelan quién es Cristo. Y las escrituras nos revelan lo bello que es Cristo y lo miserable que somos nosotros. Pero también las escrituras no solamente son suficientes para la salvación, sino que si tú lees el versículo 16 te darás cuenta que las escrituras son suficientes para la santificación. Es suficiente para la salvación porque la vida cristiana comienza por fe. Fe en el oír lo que la palabra de Dios dice. Esa salvación es dependiente del mensaje del evangelio. Y ese evangelio está en la palabra de Dios. Que cuando es predicado, cuando es leído, ese evangelio resplandece frente a nuestros ojos por el poder del Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo. Y de allí viene un nuevo entendimiento. Y se encienden los deseos y se enciende una nueva visión. Pero es por la palabra escrita que se lee, se escucha y viene la fe. Esa es la salvación. Pero también la palabra es suficiente para abrir los ojos, porque es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son las escrituras que ayudan al creyente a ver su condición y su necesidad de una santificación constante. Pero son las escrituras las que pueden llegar al alma, a esos lugares donde nadie más puede entrar, donde no hay poder humano, donde no hay capacidad humana para entrar, pero la escritura entra hasta los propios tuétanos para revelar la condición del ser humano y de aquel creyente que necesita ser santificado. La escritura es suficiente para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Y si todo esto es verdad, entonces la palabra de Dios es suficiente para salvar y santificar. Y por eso Cristo dijo en Juan 17:17, ¿recuerdas? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Creyente que estás aquí, no hay forma de que tú crezcas a la imagen de Cristo si no estás en contacto con la palabra. Jerry Bridges lo dijo así: es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Fin de la cita.
Déjame la repito. Es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. No hay santificación a menos que estés de manera constante, consistente y equilibrada, comiendo y alimentándote de la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el instrumento de Dios para tu santificación. No hay otro medio, no hay otro medio. Es la palabra de Dios la que te santifica. Dios impregnó su palabra con su poder. No necesitas de ninguna otra instrucción, no necesitas de ninguna otra revelación, no necesitas de una palabra profética que no esté escrita aquí. Lo que tú necesitas es la bendita palabra inspirada de Dios para tu santificación. Y eso significa que tú y yo, que estamos aquí, que nos encontramos enfrentando desafíos en nuestras vidas, debemos de ir a la palabra. Debemos correr a la fuente de sabiduría. Pero lamentablemente cuando nos encontramos en esos desafíos, cuando nos encontramos en esa confusión, en la educación con nuestros hijos, en nuestros desafíos matrimoniales, en nuestros desafíos laborales, en nuestros desafíos de nuestras relaciones interpersonales, corremos a cisternas rotas, ríos sucios, sabiduría terrenal. Y mi amada iglesia, quiero pedirte que hoy vengas a las aguas frescas de la verdad inspirada por Dios, que son suficientes para que vivas la vida que Él diseñó, una vida de piedad y gozo en Él. Y eso solamente está en esas aguas frescas que emanan de la palabra de Dios, porque entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero estamos mendigando las aguas sucias de este mundo, de la sabiduría terrenal, cuando hay aguas frescas en la bendita palabra inspirada de Dios. La escritura es suficiente para que el creyente sepa cómo conducirse. La escritura es suficiente para que el creyente sepa cómo es digno de andar, cómo es digno de la vocación con que ha sido llamado. Nada falta en la escritura. Nada falta en la escritura para que tú y yo andemos como es digno de esa vocación. Muchos de esas instrucciones que Dios nos da en su palabra es a través de mandatos explícitos, otros son por principios implícitos, pero todo lo que tú necesitas está en la palabra. Todo lo que tú necesitas para vivir esa vida de piedad. No estamos diciendo que todo lo que necesitas saber en la vida está en la palabra, pero todo lo que necesitas saber para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas está en la palabra. Espero eso sea claro. Hay mucho más conocimiento en este mundo que tú puedes adquirirlo a través de la ciencia, y eso es necesario. Pero eso no es indispensable para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Y todo lo que tú necesitas saber para vivir la vida de piedad que Dios ha diseñado para ti está en la palabra. Está en la palabra. Hemos dicho dos implicaciones. La primera implicación es que si la Biblia es inspirada por Dios, es la suprema autoridad para nuestra vida. La segunda implicación es que es suficiente para la salvación y santificación. Y déjenme avanzar a la última implicación. Si la Biblia es inspirada por Dios, es ella la revelación de su gloria. Tomaré algunos minutos para hablar de esta implicación. La Biblia es inspirada por Dios, y si tú y yo creemos eso, entonces estamos diciendo implícitamente que Él, el eterno Dios, inspiró
lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Esta copia es una copia fidedigna, fiel, preservada de esos libros, de esos escritos originales, y yo tengo aquí esta copia de la bendita palabra de Dios. Y cuando yo creo eso, estoy diciendo que el libro que tengo me revela el carácter del Dios eterno, porque cuando alguien escribe algo está expresando su carácter. Dios entonces puso en este libro que tengo en mis manos ese plan de redención y dejó aquí todo lo que yo necesito saber acerca de Él. Él desde el principio decidió revelarse progresivamente y diseñó un plan de pactos y estableció su pacto con el pueblo, con un pueblo llamado Israel. Y recordarán, como vamos estudiando en Éxodo, vemos que Dios está llevando al pueblo a un lugar llamado el Monte Sinaí para establecer un pacto. En ese pacto, Dios mostró su gloria y dejó registro para que el pueblo creyera en quién era su Dios. Y ese pacto antiguo servía como la manifestación de la gloria de Dios. Ese pacto antiguo del Sinaí, donde ellos vieron la gloria de Dios velada, sí, de manera parcial, pero vieron la gloria de Dios, servía como una representación y una manifestación de su gloria que apuntaba hacia una gloria mejor, hacia un nuevo pacto. Pero ese pacto del Monte Sinaí quedó registrado en las Escrituras para que las generaciones futuras escucharan y leyeran ese pacto y dijeran: es cierto, Dios se reveló, el Dios eterno se ha revelado y nos ha dejado escrito su pacto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quisiera que fueras conmigo a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 15, 14 y 15. ¿Recuerdas? Dios establece un pacto con el pueblo de Israel, queda registro de ese pacto para que las futuras generaciones, al leer ese pacto, creyeran en la manifestación de la gloria de Dios. Y mira el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando ¿qué? Cuando leen, ¿qué leen? El pacto, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando ¿qué? Se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando ellos leen la bendita palabra inspirada de Dios, cuando ellos leen, no ven. Cuando ellos leen, no ven. No ven la razón del por qué está escrito eso. ¿Y por qué no ven? Lee conmigo el versículo, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está un encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿De quién? ¿Qué no ven? No ven la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Cristo. Y mira cómo lo dice en el capítulo, en los versículos posteriores, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y esto es una conexión a Génesis capítulo 1.
Ese Dios que inició la historia para revelarse. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. ¿Para qué Dios se ha revelado? Para mostrarnos a Cristo, la gloria del Dios eterno encarnado. Pero a pesar de que leen, no creen. A pesar de que ven, no hay ojos para ver. Es que esta revelación no es solamente una revelación de historias, es una revelación de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Oh, mi querido oyente, tú puedes ser una persona que tienes tantos versículos en tu cabeza, que estuviste aquí en esta escuela y pasaste de preescolar y terminaste a la universidad, y puedes dar y decir las verdades y repetir los versículos, pero si tú no has visto la gloria de Cristo y jamás has sido atrapado por Él, no te sirve de nada. Porque la historia de la Biblia no es para que tú tengas registro, sino para que tú te enamores de Cristo. La Biblia es la revelación de Cristo para que tú le conozcas, le abraces y te enamores de Él. Para que Cristo sea tu mayor tesoro, para que la fuente de tu satisfacción sea Él y solamente Él. Porque si no hay una verdadera visión de la gloria de Dios, no se puede saborear, no se puede disfrutar la gloria de Dios. Déjenme decirlo nuevamente. Si no hay una verdadera visión de la gloria de Dios, no se puede saborear, no se puede disfrutar la gloria de Dios. Y si tú no saboreas, si tú no te deleitas y gozas, no hay una transformación en tu vida. Porque cuando tú le conoces, entonces, mira, volvamos a 2 Corintios capítulo 3. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Porque nosotros, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Cuando vemos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú ves y lees y el velo se te es quitado y consideras la gloria de Dios en Cristo y ves a Cristo como la perla de gran precio, entonces eres puesto frente a Él y su belleza te impacta de tal forma que es una belleza abrasadora que satisface tu alma, y comienzas a saborear las delicias de andar en su presencia, y ese andar continuo comienza a transformar todo tu ser. No eres el mismo esposo, no eres la misma esposa, no eres el mismo hijo. No, comienzas a ser transformado cada día a la imagen de Cristo. Porque la gloria de Dios te impacta y te transforma. Y esa gloria que vio Moisés, que cuando bajó del Sinaí, era algo tan fuerte que el pueblo dijo: no queremos ver. Es una gloria superior la que tú y yo tenemos cuando nos ponemos frente a Cristo. Es mucho más grande. Es la gloria de Dios revelado en Cristo, que es capaz de transformar la vida de todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, si Dios se ha revelado a ti, Él te transformará a la imagen de su Hijo.
Ese es el propósito final de Dios. Y sabes, ninguno de sus propósitos fracasarán. Ninguno. Pero si tú no estás siendo transformado a la imagen de Cristo, pregúntate si ya se reveló a ti la gloria de Dios en Cristo. Hoy quiero pedirte, mi hermano, que tú te acerques a la Biblia, no para encontrar una historia emocionante, no para indagar datos que satisfagan tu morbo religioso. Hoy te quiero pedir que te acerques a la Escritura para encontrar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. No leas la Biblia como un libro de historias emocionantes. Este libro fue inspirado por Dios para que veamos su gloria. Y al ver su gloria nos deleitemos en Él. Y por eso te pido que antes de que vayas al libro y leas, clames como el salmista y le digas: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. No puedo ver tu gloria a menos que tú abras mis ojos. Quiero ver tu gloria. Quiero ver a Cristo aquí. Quiero considerar sus virtudes, sus atributos. Quiero ver cómo es Él a lo largo de la historia. No vayas a la Escritura sin tomar un tiempo para pedirle: abre mis ojos. Y no te levantes sin haber considerado algo más de la belleza de Cristo. Y quisiera terminar con este pensamiento. La Biblia es un pensamiento anónimo. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación. La Biblia contiene la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Termino la cita. Es la Biblia, hermano, nuestro cayado en nuestro peregrinaje. Es la Biblia la lámpara a nuestros pies en lugares oscuros. Es la Biblia, mi hermano, la espada que tú tienes para destruir esas avalanchas de tentaciones que vienen a tu vida. Es la Biblia tu espada. Es la Biblia la que te muestra el paraíso hacia donde vamos. Es la Biblia la que nos permite ver los cielos abiertos. Y es la Biblia la que nos permite ver lo débil, lo frágil del infierno. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni aún las puertas del mismo Hades podrán prevalecer contra su iglesia. Y porque la Biblia es inspirada por Dios, tú debes deleitarte en ella para que le obedezcas. Porque la Biblia es inspirada por Dios, tú debes deleitarte en ella para que le obedezcas. Señor, rogamos que tú nos ayudes a valorar que el libro que tenemos en nuestras manos es el libro que tú has preservado a lo largo de milenios, para que hoy tengamos una copia fidedigna, confiable de tu bendita palabra inspirada. Ayúdanos a creer que tu palabra
ha sido exhalada por ti y que toda la palabra ha sido exhalada. Cada palabra que está en este texto ha sido exhalada por ti. Y por eso ella es nuestra autoridad. Ella es suficiente para nuestra salvación y santificación. Y ella es la fuente de nuestra satisfacción. No hay nada en este mundo que nos satisfaga como conocerte a ti a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a deleitarnos en ella para que podamos obedecerla. Te damos gracias y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser diligentes en nuestra devoción con tu palabra. Perdónanos, porque con facilidad invertimos tiempo y más tiempo en cosas temporales de este mundo, tan efímeras, que no tienen propósito, que no nos transforman a tu imagen. Perdónanos, ayúdanos a ser diligentes en la meditación de tu palabra, porque ellas son nuestra autoridad, ellas son suficientes para nuestra santificación y ellas son nuestra satisfacción. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.